Apocalipsis 2:12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén, gloria al nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, ¿cuántos han escuchado? Porque no sé cuántos hayan ido a la ciudad de Las Vegas. A ver, ¿cuántos han ido a Las Vegas, Estados Unidos? No Las Vegas acá del barrio. Porque yo también levanto mi mano. He ido muchas veces y sale barato ir a Las Vegas, aquí no. Gloria al Señor. Pero los que han tenido la oportunidad de ir a Las Vegas en Estados Unidos, entonces ellos cuentan que es una ciudad donde abunda de una manera casi que impresionante toda clase, no solamente de casinos, sino lugares de mucha perdición. Y hay casi un lugar para cada cosa que quieras hacer en Las Vegas. E inclusive tienen un eslogan y dicen que todo lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. En algún momento yo quise ir a Las Vegas, conocer, pero no me fue posible ir a ese lugar. Pero los que cuentan dicen que es un lugar de mucha perdición y que son casi que kilómetros donde usted encuentra por todo lado burdeles, encuentra casinos y encuentra todo, clase de distracciones y cosas para prostituirse y cosas para disfrutar en el ámbito mundano. Vamos entonces a mirar esta reseña de lo que es Pérgamo. En el libro de Apocalipsis, la tercera carta está dirigida a la iglesia de Pérgamo. Nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta ciudad fue edificada a lo alto de la montaña a 26 kilómetros del mar Egeo. A pesar de lo complejo del terreno, los ingeniosos arquitectos construyeron terrazas artificiales que permitieron el crecimiento de la ciudad y convirtieron a Pérgamo en una de las metrópolis más grandes del mundo antiguo. Durante el esplendor griego, esta ciudad fue famosa por su altar a Zeus, el templo a la diosa Atenas y por su imponente biblioteca, la cual fue la segunda más importante después de la Biblioteca de Alejandría. La primera comunidad cristiana de Pérgamo fue dirigida por Antipas, quien fue condenado a la hoguera durante el reinado de Nerón. A día de hoy, en la parte alta de la ciudad únicamente quedan ruinas, pero la parte llana sigue estando habitada y es ahí donde viven los 100.000 habitantes que conforman la actual ciudad de Pérgamo. Después de la guerra greco-turca, en 1921, los cristianos que vivían en esta región fueron expulsados y actualmente no hay ni un solo creyente originario de este lugar.
Desde hace algunos meses hemos hecho varios viajes para orar y compartir el Evangelio. Y Dios ha puesto en nuestro corazón orar y ayunar los días 1 de cada mes hasta que veamos una congregación levantarse aquí en Pérgamo. Ese es entonces la reseña histórica de Pérgamo, ¿verdad? El Pérgamo antiguo y el Pérgamo entonces moderno. A pesar de que existió allí una iglesia, hoy en día no hay una iglesia que adora o exalte el nombre del Señor. Entonces, en Pérgamo había una variedad enorme de centros o templos a diferentes dioses. Pérgamo no era conocida como una ciudad o un puerto económico, sino que era conocida por ser un centro religioso. En Pérgamo, que es la capital del reino de Pérgamo, que es actualmente Turquía, y en el año 133 antes de Cristo, el rey Ataluz II, él le entregó el dominio a Roma de lo que era esa ciudad de Turquía, de lo que era Pérgamo, y entonces todo Roma se conectó. La palabra que Pérgamo está conectada también con la palabra pergamino, porque en Pérgamo se inventó el pergamino de los libros, no el rollo como tal, sino el pérgamo de la carta que es doblada para hacer libros. Allí se inventó en Pérgamo. Incluso podemos, como algo histórico, reseñar que en Pérgamo se encontraba la segunda biblioteca más grande del mundo de aquel entonces. Alrededor de unos 200,000 ejemplares o libros estaban allí en Pérgamo. También podemos decir que en Pérgamo era conocido también por que constituía o tenían un teatro helénico, el cual podía o tenía una capacidad de más de 10,000 personas. Entonces Pérgamo era conocido como el centro religioso del mundo en aquel momento, no como Éfeso, no como Esmirna, que eran conocidos por sus puertos económicos, sino en esta ocasión por ser el centro religioso del mundo. Por eso habían allí en Pérgamo un montón de diferentes templos de todas las deidades romanas y griegas. Podías allí hacer lo que quisieras. En Pérgamo ir a una obra de teatro, podías ir a comer, podías ir a la biblioteca o podías ir a cualquier templo de los diferentes dioses que existían, así como lo estábamos reseñando allá en Las Vegas, Estados Unidos. Existía el templo al dios Zeus. El dios Zeus era como el dios de los dioses de la antigüedad. Era conocido así como para ellos el rey de reyes, el todopoderoso. Se le llamaba también el dios trueno y el dios del relámpago. Y si tú necesitabas algo poderoso, entonces lo único que tenías que hacer era ir al templo del dios Zeus. Se encontraba también el templo de Dionisio, que era el dios del vino y del desenfreno o de la fiesta. Entonces, si querías emborracharte, de esa manera ibas al templo del dios Dionisio. Y luego se encontraba también el templo de Afrodita, que era la diosa de la belleza y del placer. Y si querías placer de ese tipo de manera, entonces ibas allí y encontrabas para el gusto lo que quisieras. Hombres o mujeres, lo que fuera, allí en el templo de Afrodita lo encontraban los ciudadanos y también los visitantes. Luego también encontrábamos el templo de Asclepio o Esculapio, que era uno de los muy conocidos por los romanos, y en ese templo le denominaban el templo de la sanidad, el dios de la sanidad, incluso que usaban serpientes y las metían en las noches y hacían entrar a las personas como en una especie de trance en la oscuridad,
y las serpientes se movían en medio de las personas para, según eso, ellos podían traer sanidad a sus cuerpos. El símbolo de Asclepio era una vara enrollada con dos serpientes, era el símbolo, y de ahí entonces tenemos lo que hoy conocemos como el símbolo de la medicina en la actualidad. Una vara enrollada por dos serpientes. Hasta el día de hoy se conserva ese símbolo de la medicina y viene precisamente allá del templo de Pérgamo. También encontrábamos la diosa Demeter, y si querías prosperar en tus cosechas, si querías que te fuera bien en los negocios, entonces ibas allá a esa diosa. También existía la diosa Atenea, si querías sabiduría o conocimiento. El templo del emperador Trajano, si querías rendir culto al gobernador, al César, al imperio romano. Es decir, lo que quisieras hacer en Pérgamo, había para tus gustos, había para tus necesidades. Era como todo un menú de cosas, de dioses, porque había un dios para esto, había un Dios para esto otro, había un Dios para esto otro. Es decir, había un menú donde tú podías encontrar un Dios y un templo para cada necesidad o para cada gusto. La manera en que todos adoraban eran las mismas, pero podemos rescatar dos de ellas, que eran con las cuales todos como que simplificaban su adoración. Dos principales. Una de ellas era que llevaban sus alimentos o sus cosas y las sacrificaban delante del Dios. Y luego comían los alimentos porque creían que la esencia de su Dios, de ese Dios, y cuando nosotros hablamos de esos dioses siempre lo hacemos con D minúscula. Amén. ¿Estamos de acuerdo en esta mañana? Siempre lo hacemos con D minúscula. Entonces ellos creían que la esencia de su Dios caía en los alimentos y que al comerlos delante de ellos entonces podían no solamente llenar sino también nutrir sus cuerpos con la esencia de su Dios. Y luego también después de ese ofrecimiento de los alimentos, entonces ellos tenían intimidad con los siervos y las siervas, es decir, los sacerdotes y sacerdotisas en ese templo como entrega también. Oiga bien, en ese desenfreno lo tenían también como entrega a su Dios. Entonces eran las formas que ellos podían adorar o que adoraban a su Dios. Y de esa manera entonces decían ellos que podían recibir lo que ellos quisieran. Entonces Pérgamo era conocida como una ciudad politeísta, ¿verdad? Una ciudad politeísta. Entonces era una ciudad de muchos dioses, una ciudad de muchos dioses. Y es aquí entonces, en esa escena de lo que era esa ciudad, que llega el evangelio del nombre, un evangelio monoteísta, porque las religiones son politeístas, es decir, creen en muchos dioses, pero el evangelio que nosotros predicamos es un evangelio monoteísta, gloria al Señor, que creemos en un solo Dios, que se ha manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Creemos en un solo mediador, amén, que es Cristo el Señor. Creemos en una sola palabra inspirada por Dios, que es la Biblia. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos monoteístas hay aquí en esta mañana? Todos los que estamos aquí adorando al Dios verdadero. Bendito el Señor. Entonces, imagínate el reto que tenían los cristianos en Pérgamo. Creer algo totalmente distinto a lo que creían en la ciudad.
Y es ahí entonces donde Jesús se presenta así, Apocalipsis 2:12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Esto dice el que tiene, en la NBI por favor, el que tiene la aguda espada de 2 filos. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que dice aquí la palabra del Señor. El que tiene la aguda espada en 2 filos. Vamos entonces a mirar Hebreos capítulo 4 y el verso número 12, porque queremos explicar un poquito esta parte. Hebreos 4:12. Mire lo que dice. Gloria al Señor. Dice que la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma, del espíritu y hasta la médula de los huesos, y juzga, ¿qué? Las intenciones, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué me gustó esta parte o esta lectura? Porque en la del 60 dice que él discierne. Discernir es conocer, sencillamente. Pero aquí dice que él juzga. Amén. Es decir, que él no solamente conoce, sino que él también juzga lo que piensa cada persona. Dice que es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Amén. Y esa es la palabra del Señor. Y dice que ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué es lo que él está diciendo aquí? Yo soy la verdad y tengo la verdad. Eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia en Pérgamo. Yo soy la verdad y tengo la verdad. La solución para cada área de tu vida. Amén, bendito sea el Señor. Pero dice ahí que Él traspasa el alma. Gloria al Señor. Él traspasa el espíritu. Él traspasa los huesos, la médula, la coyuntura y llega al corazón y también a los pensamientos. Aleluya al Señor. O sea que un Dios es suficiente y una sola verdad. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor en esta mañana? Aleluya. Eso es lo que Dios le dice, el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo. No se necesita sino un solo Dios y una sola verdad. No necesitan muchos dioses e ideologías. Un Dios y una verdad es suficiente para cambiar tu corazón, para sanar tu cuerpo, para sanar tu alma, para sanar tus pensamientos, para sanar tus emociones. Aleluya. Lo que sea que necesites, necesitas sanidad, la llaga de Cristo, amén, fueron abiertas. Bendito el Señor. ¿Por qué? Porque Él compró el precio, Él pagó el precio por nuestra sanidad. Necesitas salvación, Él mismo pagó el precio por nuestra salvación. Necesitas perdón, Él mismo pagó el precio de nuestro perdón. Bendito sea el Señor. Yo no sé cuánto me van a ayudar a glorificarlo a Él en esta mañana, pero en Jesús hay perdón. Gloria al nombre del Señor. En Jesús hay provisión. Si necesitamos provisión, Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Aleluya. Entonces en esta mañana es: ¿qué necesitas de parte de Dios? Le dijo el Señor a la iglesia en Pérgamo: no necesitas ser o creer en una religión politeísta, necesitas gracia para atravesar la prueba, porque Dios es el que nos da
todo aquello que necesitamos. Amén, bendito sea el Señor, aleluya. Hay veces nosotros queremos que Dios obre de una manera, pero Dios nos da justo siempre lo que necesitamos. Amén, bendito el Señor. Muchas veces pasas por una prueba, ¿verdad? Y tú quieres que la prueba se termine ya, pero Dios te da lo que tú necesitas. Y más bien Dios te da entonces la sabiduría para enfrentar aquella situación difícil. Bendito sea el Señor. ¿Necesitas felicidad? Él te va a dar contentamiento, aleluya, en medio de cualquier situación. Bendito sea el Señor. Lo que sea que tú necesites, Él puede tocar tu vida con eso, ¿verdad? ¿A cuántos les tocó o pasaron por esa experiencia que tenían algún problema de salud, llegaron a los pies del Señor después de haber padecido tanto tiempo y el Señor los tocó a través de esa enfermedad? Y hoy no solamente están sanos físicamente, sino también salvos por Él. Gloria a Dios, denles ese aplauso fuerte a Jesús en esta mañana. Aleluya. Y Él se presenta entonces a nosotros de diferentes maneras, en las diferentes etapas de nuestra vida. Él se presenta de diferentes maneras. Bueno, algo que estaba por publicar en las redes, ayer que estaba por allí en un momento de recogimiento con el Señor, y quise colocar esto en las redes, pero no lo hice, porque era como Dios hablándome y diciéndome: o te doy un milagro, o te doy la gracia para soportarlo. O te doy las fuerzas para confrontarlo, o te doy la sabiduría para solucionarlo, o la provisión para resolverlo o superarlo. Amén. Vuelvo y les digo lo que yo sentí en el nombre del Señor ayer, que tenía ese momento con el Señor. Aleluya. Y Dios hablándome me dice: o te doy un milagro, o te doy la gracia para soportarlo, o te doy las fuerzas para confrontarlo, o la sabiduría para solucionarlo, o la provisión para resolverlo o superarlo. Amén. Eso dice el Señor. Pero ¿sabe con qué concluyó? Diciendo estas palabras: déjame escoger qué solución te voy a dar, en qué etapa de tu vida. Atentamente, Dios. Aleluya, aleluya, gloria al Señor, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque nosotros muchas veces estamos acostumbrados que queremos que Dios nos dé lo que queremos en el momento en que lo queremos. Y hay un elemento allí donde, así como la gente, o no puede suceder como la gente que iba al templo del dios Zeus, porque querían eso y lo querían en ese momento. Alguien iba al templo de Afrodita porque quería eso y en ese momento. Y queremos entonces muchas veces que Dios sea como un menú de opciones para nosotros. Un menú de opciones. Pero Dios no es un Dios o no es un menú de opciones, porque el Dios nuestro es el Señor. Alabanzas al nombre del Señor. El Dios nuestro es el Señor. Aleluya. Como el que realmente nos da lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Entonces en esta mañana, y nosotros como hijos de Dios siempre vamos a estar dispuestos a recibir lo que Dios nos dé. Amén, bendito sea el nombre del Señor, porque yo creo que la vida de un hijo de Dios
no la gobierna el diablo. La vida de un hijo de Dios no la dirige el diablo. La vida de un hijo de Dios, más se lo digo en el nombre del Señor, el diablo no la puede tocar. Porque somos cubiertos por la sangre de Cristo, y si nos llegara a tocar, sus dedos se queman. Denle un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Aleluya. Entonces el Señor dice que Él tiene la espada aguda de dos filos. Aleluya. Entonces la espada de dos filos dice que ella penetra, ¿verdad? Es decir, el Señor sabe dónde está el problema. Si el problema está en las cosas, o quizás en las personas, o quizás el problema esté en nuestro corazón. Porque muchas veces no es lo que nosotros pensamos, pero Dios, que tiene el conocimiento de todo, y su palabra entonces discierne o juzga lo que hay en el corazón, entonces Él sabe qué darnos y en qué momento dárnoslo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y dice que Él entonces no solamente sabe si nuestro problema está en el corazón, o en nuestra mente, o en nuestro cuerpo, o quizás en tus intenciones. Y Él dice: voy a proveer lo que necesitas en el momento en que lo necesitas. ¿Sabe por qué? Porque Él no es un menú de opciones. Él es el Señor. Aleluya. Él es el Señor. Y ¿sabe qué es lo mejor? Que Él es el Todopoderoso. Aleluya. O sea que nos atiende a todos al mismo tiempo. Entonces Él dice: toda provisión, toda la verdad está en mí, iglesia de Pérgamo. En ese momento, mire cómo llega el mensaje del Señor allí, a esa ciudad. Qué increíble, ¿verdad?, cómo se presenta el Señor. Y luego Jesús les dice en el verso 13: sea donde vives, allí donde Satanás tiene su trono, es decir, allí donde Satanás tiene su casa. Así le llamaba Jesús a esa ciudad. Allí en Pérgamo está el trono de Satanás. Sin embargo, dice: sigues fiel a mi nombre, no renegaste tu fe en mí, ni siquiera en los días que Antipas fue el primer obispo de Pérgamo. Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad. Escucha, donde vive Satanás. Claro que si un cristiano hoy en día pudiese retroceder el tiempo a ver todo lo que ocurría en esos templos, en esos altares, en esos lugares, claro que va a decir con claridad: ese es el trono de Satanás. Porque por todos los ritos y las ideologías y todas las soluciones que allí se presentaban y que ofrecían en conmemoración a sus diferentes dioses. ¿Qué era lo que buscaban ellos? Lo que buscaban ellos era imitar, es decir, eran una falsedad, pero se presentaban como una solución. Imitaban la salvación o el mensaje de Dios. Es como lo que Satanás ofrece para que no escojamos a Dios. Tiene sentido eso, ¿verdad? Tiene mucho sentido eso. Siempre son las soluciones que Satanás ofrece para que el hombre no busque de Dios. Así como en Babel, una torre cuya cúspide llegue al cielo. Es decir, no nos interesa llegar al cielo como Dios diga, sino como nosotros nos lo imaginamos que puede ser. Ahora estaban pensando esto, y yo meditaba y decía: el día de hoy, buscando un poquito a profundidad, no están
tales tronos de Satanás. Algunos apuntamos a algunos sitios o templos o construcciones, pero yo le puedo decir, no existe hoy en día una ciudad como Pérgamo donde existan todos aquellos templos a deidades paganas y quizás aún sus propios nombres hoy en día como tal no existan. Pero una pregunta que podemos hacernos en esta mañana, entonces, en el contexto actualmente, ¿dónde está el trono de Satanás? ¿Dónde está el trono de Satanás? Y podemos decir, hoy en día el trono de Satanás no obedece tanto como a un lugar físico, como a una ciudad o a X o Y templos, pero sí tenemos una sociedad con ideologías, cada cosa, con ideologías para cada cosa, y ya no están los nombres de aquellos dioses, pero siguen sus ideologías. Por ejemplo, el Zeus de hoy, a mi parecer, el Zeus de hoy es el dinero. Y pensamos, si tuviera suficiente dinero, este problema se acabaría. Si tuviera suficiente dinero, podría cumplir mis sueños. Si tuviera suficiente dinero, podría enamorar a la persona que quiero. Si tuviera suficiente dinero, entonces podría hacer esto o aquello. Y yo le podría decir en esta mañana, soy un convencido que el dinero no es malo, pero sí el amor que el hombre le pone al dinero, haciéndolo un Dios. Y yo quiero decirle en esta mañana, fue al único que Jesús se refirió diciendo que nadie puede amar a dos señores. O amamos a Cristo o amamos al dinero. Por eso en esta iglesia tenemos que enseñar que el dinero es bueno, pero que aquí en esta iglesia amamos más es al dador de todas las cosas, que tiene un nombre que se llama Jesús. Pero esa ideología está en el mundo. El Zeus de hoy para muchos es el dinero. Está esa ideología. Por el dinero matan, por el dinero secuestran, por el dinero hacen cuantas cosas indebidas. Por el dinero el hombre es capaz de hasta dar su propia vida. Eso es un Dios. Y lo han hecho entonces un Dios. También la ideología de Atenea, es decir, la sabiduría. Ya no tenemos un templo para ella, pero es una ideología de que todos los problemas del mundo se van a acabar con educación. Ahora, yo creo que la educación es buena. Y insto a los padres para que eduquen a sus hijos, pero la educación no es Dios. ¿Estamos de acuerdo? La educación es buena, pero la educación no es Dios. Y cuando el hombre cree que la solución es la educación, entonces la está haciendo un Dios. Porque cuánta gente hay que tiene mucha educación, pero siguen siendo brutos. ¿Sí o no? Y no lo estoy diciendo de una manera ofensiva. Es decir, no es un insulto. Es que hay insensatez. No son sabios. Porque sigue habiendo maldad en su corazón. Y por más estudiados siguen tomando malas decisiones. Siguen arruinando relaciones.
porque, porque ellos están enseñados y han aprendido muchas cosas y quizás el mundo te informa, pero ni las universidades ni los colegios pueden de una manera u otra cambiar al ser humano. Entonces la educación es buena, pero no es Dios. Amén. Y es bueno enseñarle a nuestros hijos que se capaciten, que estudien, pero hay que enseñarles siempre que el principio de la verdadera sabiduría es el Señor. Amén, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Y que el verdadero éxito de una persona, porque la educación no garantiza el éxito, el verdadero éxito de una persona está en cumplir el propósito en Dios. Aleluya al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene, aleluya al Señor, gloria a Dios, en su palma, en la palma de su mano, tiene los planes para ti. Tiene sus planes para mí. Bendito sea el Señor, porque por Él fuimos nosotros creados. Aleluya. Podemos estudiar todo lo que sea. Aleluya. Y si tenemos el temor a Dios, eso se convierte en una tremenda bendición. Pero si falta el temor a Dios, es un completo fracaso. Aleluya al Señor. Aleluya. Ahora hay otra cosa. Asclepio, que era uno de los templos allá en Pérgamo, que era el dios de la sanidad. Para otros, la medicina es la salvación del mundo. A mí me encanta la medicina y le doy gracias a Dios por la sabiduría que le ha dado a los científicos, a los médicos. Amén. Y le digo al Señor, Señor, use a ese médico. Pero la medicina, aunque es muy buena, pero no es Dios. Amén. Aleluya al Señor. La medicina es buena, pero no es Dios. Analice, descubrimos la vacuna para el polio y salió el VIH. Estaban trabajando los científicos en distintos tipos de enfermedades cuando de repente el COVID. Y sacaron la vacuna contra el COVID y de repente cuando que las variantes. Y hay que vacunarse 2, 3 y cuántas veces, porque ya hay variantes, hay mutaciones de esas enfermedades. Entonces, la medicina es buena, nos puede ayudar y la podemos usar, claro, pero no hay que poner la esperanza en la medicina. Nuestra esperanza está en nuestro sanador. Aleluya. Y aunque en algún momento muramos de alguna enfermedad, no importa, Él nos va a resucitar. Alabanzas al Señor. Y nos va a resucitar, bendito sea el Señor, ya con un cuerpo libre de todo quebranto. Un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria. Entonces es buena la medicina, pero no es Dios. Aleluya, aleluya. También existía el templo del dios Trajano. Es decir, el templo al emperador, al César. Y había quienes iban allá al templo a brindarle culto al emperador. Porque había gente que creía en ese Dios. Y hoy hay personas que siguen esa ideología. Hay gente que cree que si hubiera un buen gobierno, todo se soluciona.
Y hay cristianos que son inclusive hasta fanáticos de política. Y entre cristianos se pelean, porque algunos dicen ser de la izquierda, otros dicen que son de la derecha y otros dicen que son del centro. Y se vuelven fanáticos de la política, de los gobernadores. Allá estaba el templo al dios Trajano, al gobernador. Y encontramos muchas veces aún dentro de la misma iglesia familias divididas por el tema de política. ¿Por qué? Porque has puesto tu esperanza en un político y no en Cristo. Porque la democracia es buena. Así es, ¿verdad? La democracia es buena, pero no es Dios. Amén. La democracia es buena, pero no es Dios. Los gobiernos nunca van a ser perfectos y nunca van a ser totalmente justos hasta que venga el que sí es justo y establezca su reino sobre la tierra. Y esta iglesia lo está esperando. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos un aplauso fuerte al Señor? Entonces, la política puede servir para cosas buenas, pero no es Dios. No es que si fuéramos todos socialistas, que si fuéramos todos, todas esas corrientes, que se acabarían los problemas, no. Porque no hay equidad sobre la tierra. Nuestra esperanza por eso está puesta en Cristo el Señor. Amén. Y hoy en día entonces no hay templo para un montón de deidades, pero hay una ideología para cada persona y para cada situación. Y el tema es que Jesucristo no es una ideología humana. Diga amén. Jesucristo no es una ideología humana. Jesucristo es la verdad. Aleluya. Jesucristo es la verdad. Cuando tú empiezas a entretener o adoptar ideologías como parte de tu verdad, entonces a Jesús lo haces una ideología más. Es que el mundo quiere hacer Pérgamo. Oiga, mire lo que quiere hacer, como lo quería hacer Pérgamo. Pérgamo quería ser feliz de que Jesús fuese un templecito más en una de sus colinas del templo. Pero ¿cómo veían a los cristianos? ¿Cómo los veían? Los veían como personas, los fieles, que no se rendían ante esos cultos. Ahora, ¿cómo veían los cristianos cada una de esas ideologías? ¿Sabe cómo la veían los cristianos? Los cristianos le decían a las personas en Pérgamo y le decían: mire, ustedes tienen tantas ideologías y tantos templos, pero el Dios que nosotros adoramos está por encima de todo lo que ustedes ven y de todos esos dioses que ni siquiera existen, pero el Dios nuestro sí existe, porque el Dios nuestro, Él vive y Él es verdadero y no es una ideología, Él es la verdad. Gloria al nombre del Señor, aleluya. ¿Sabe cuándo demostramos que Cristo es la verdad? Cuando hemos tenido un encuentro con Él. Aleluya, porque todo aquel que quiere ir al cielo, con lo primero que se encuentra es con el Calvario. Aleluya, y ahí se efectúa un cambio de vida. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, en eso creían los cristianos fieles.
Hoy en día quizás no te matan físicamente como Antipas por creer en Jesús, pero sí te cancelan culturalmente. ¿No crees que el matrimonio puede ser así entre estas personas? Entonces te cancelan. ¿No crees entonces que todo mundo se va a salvar? Entonces te cancelan. ¿No crees en esto? ¿No crees en esta otra deidad? Entonces te cancelan. Y hoy en día el vituperio para muchos cristianos comienza desde su propia casa, con sus propios familiares. Ya no vas entonces a la fiesta, entonces te cancelan. Pero no importa, hermanos, no importa que el mundo nos cancele por lo que creemos. No importa que el mundo nos cancele por lo que hemos recibido de parte de Dios. No importa. Lo importante es que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Porque todo lo que hoy vemos un día acabará. ¿Sí me escucharon? Un día se acabará todo lo que hoy vemos. Aleluya, pero este pueblo, aleluya, tiene una esperanza, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia de Dios. No importa que el mundo no nos conozca, la Biblia dice no nos conocen porque no lo conocieron a Él. Oh, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Pero mire, le dice, no obstante, tengo unas cuantas cosas en contra, que toleras allí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balaam a poner tropiezo a los israelitas. ¿Y saben qué consistía? En que Balaam puso tropiezo a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Fíjese las dos cosas: a cometer inmoralidades sexuales y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Lo que pasaba ya en aquellos templos, que ofrecían alimentos a los ídolos y también se encendían en un desenfreno sexual y en un desenfreno impresionante con sus cuerpos. Y todo eso lo hacían en honor a sus dioses. Y entonces la recomendación del Señor y como la exhortación es que le dice a la iglesia en Pérgamo: toleras a sí mismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Es decir, aquella doctrina que sostenía que no importaba lo que hiciéramos en el cuerpo, porque el cuerpo era malo y el alma era buena. Y que no importaba lo que hiciéramos en el cuerpo, es decir, usted se puede tomar una cervecita, un aguardientico, puede fumarse todavía el purito por allí, usted puede de vez en cuando irse y dormir una noche con la persona que usted quiera, si es casada o es soltera. Esas eran las creencias de los nicolaitas. Y no importa lo que hagamos en el cuerpo, porque el cuerpo es malo y el alma es buena, decían ellos, y lo que hagan en el cuerpo no va a afectar el alma. Pero esa era una doctrina diabólica, no era una doctrina cristiana. Y todo cristiano del siglo XXI que piensa de esa manera, entonces está identificado con la doctrina de los nicolaitas. Y está identificado con Balaam y con Balac. Por eso en esta mañana yo los invito en el nombre del Señor para que abandonemos esas prácticas y afirmemos nuestros pies, afirmemos nuestros pasos en los caminos del Señor y le sirvamos a Él todos los días con temor y reverencia.
Aleluya. Aleluya. Entonces el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo, bueno, muchos de ustedes son fieles, pero también hay gente dentro de ustedes que enseñan cosas diferentes y que practican cosas diferentes a lo que yo enseño en mi palabra. Y ese es el problema de la iglesia en Pérgamo. Que muchos decían ser cristianos, pero usaban su cristianismo porque querían lo mejor de los dos mundos. Querían la salvación y lo bonito de Jesús y llegar al cielo, pero cuando una verdad de la Biblia los confrontaba, entonces los hacía sentir incómodos. Y más vale, entonces se iban tras las ideologías de esas deidades de allá de los templos de Pérgamo. Entonces son cristianos que dicen, sí, yo creo en la Biblia y creo en Dios, pero también creo esto. Es decir, creían en las dos cosas. Eso es lo que pasaba con la iglesia allí en Pérgamo. Pero yo quiero decirle en esta mañana, los que hemos creído en el Señor, aleluya, el Señor, no solamente creemos lo que dice la Biblia, no solamente creemos en Dios, sino que también lo confesamos. Aleluya, sino que también lo confesamos. Ellos tenían dos clases de vida. Una vida que era la vida personal de creer en Dios, de decir que buscaban a Dios, que querían ir al templo donde se predicaba al verdadero Dios, pero luego en público y ante otras personas llevaban el otro tipo de vida. Es decir, se acomodaban fácilmente a las ideologías de los otros templos y de los otros dioses. Cuando una persona hace esto, ¿qué hace? Lo que está haciendo es hacer de Jesús y del Evangelio otra ideología. Pero lo recalcamos en esta mañana, Jesús no es una ideología humana. Jesús es la verdad de Dios para la iglesia, para su pueblo. Aleluya. Y no hay dos verdades, hay una sola. ¿Sí me escucharon, iglesia? No hay dos verdades, hay una sola. Oh, bendito sea el nombre del Señor, porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Queremos darle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Si crees que la medicina es Dios, entonces que la medicina también eche fuera demonios. Aleluya. Ahora, yo te digo en esta mañana, ¿por qué quedarte con los dioses que solo ofrecen, pero no cumplen? Que solo ofrecen, pero que no traen una solución. Cuando te mueras, ya no van a estar allí esos dioses y esas ideologías, y quedarás con tu mente reprobada. ¿Qué es creer en ideologías? Porque uno muchas veces está en la iglesia, está escuchando la palabra de Dios, pero ¿cuántas veces está allá peleando con el que nos habla la palabra de Dios? Y entonces Dios nos dice una cosa, pero nosotros, como creemos otra, entonces como que comenzamos a pelear con la espada de Dios.
y el Señor hablándonos. Y yo me he imaginado al Señor allá con su espada y nosotros sacando la nuestra y el Señor haciéndonos así, peleando con nosotros. Y nosotros también como que guerreando con Él. Y cuando eso pasa, entonces resulta que allá estaba el templo ¿de qué? De la sanidad. Y precisamente, y algo que es bien curioso, que la palabra bisturí viene de allá, de ese templo, del nombre de ese templo allá en Pérgamo. Porque ¿qué sucede cuando el médico está usando el bisturí? Él lo utiliza de una manera muy meticulosa para ir metiéndose, ir entrando sin hacer daños, pero sí con el propósito de corregir algo que está funcionando mal por allí en nuestro organismo. Pero cuando ese bisturí está trabajando y tú no lo dejas trabajar, y tú piensas y dices, no, es que yo pienso de esta manera, yo pienso de esta otra, y eso aplica en todos los campos de la vida. Entonces, ¿qué sucede? Deja de ser bisturí, su palabra deja de ser bisturí y se convierte en una espada. Iglesia, amén. Deja de convertirse en un bisturí y se convierte en una espada, y en una espada de dos filos. Aleluya. Necesitamos en esta mañana decirle al Señor: Señor, obra poderosamente en mi vida, porque yo quiero ser un cristiano conforme a tu voluntad, no conforme a ideas o ideales humanos, sino conforme a tu voluntad. Y si nosotros lo hacemos, Dios va a obrar poderosamente en nuestras vidas. Denle un aplauso fuerte al Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Aleluya, aleluya. Por eso el Señor dice: por lo tanto, arrepiéntete. ¿Sí o no? Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Gloria a Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesia, el tiempo ha avanzado. Colóquense sobre sus pies. Pero los voy a invitar para que vengamos el próximo martes, porque vamos a concluir la enseñanza. ¿Y desde qué punto? ¿Desde qué versículo? Desde el verso 17 y el verso 18. Hay algo muy importante allí que es muy necesario que escuchemos. Y va a ser para nuestra edificación el próximo martes. Si usted no puede venir al culto por algún motivo ajeno a su voluntad, conéctese por el Face. Pero no dejemos de escuchar la enseñanza el próximo martes, porque es la conclusión del mensaje de hoy. Amén, hermanos. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Levante sus manos conmigo. Aleluya. Que Jesús no sea una ideología más. Por eso hay gente, hay personas que no crecen en el Evangelio, en el Señor. Hay gente que puede llevar tiempos en el Señor, pero todavía viven una vida sin frutos. Hay personas que hoy en día estamos hablando de que pueden haber vivido muchas experiencias, pero se olvidan en Dios. Pero en esta mañana el Señor te dice: arrepiéntete, arrepiéntete, dice el Señor, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra aquellos que guardan aquellas ideologías, a pesar de que están en la iglesia,
con la espada de mi boca. Aleluya al Señor. ¿Será que lo amamos al Señor? ¿Será que verdaderamente lo amamos a Él? Aleluya. ¿Será que en esta mañana lo podemos abrazar y decir: Señor, tú eres la única verdad para mi vida? Tú eres el único camino, Señor, para mi vida. ¿Será que en esta mañana hay cristianos aquí que le pueden decir: Señor, queremos vivir para siempre? Aleluya, queremos vivir para siempre para ti. Queremos vivir para siempre en tus caminos. Yo no sé cuántos tienen un aplauso fuerte al Señor. Si les gustó este video, pueden suscribirse a este canal de IPUC Solidaridad Popayán en YouTube. De esa manera gozará de todo nuestro contenido. Soli es tu casa, nuestra casa.